astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos a quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Y decía Benedicto XVI, hablando de él, se centraba en dos aspectos de la vida de este apóstol. Santiago pudo participar, juntamente con Pedro y Juan, en el momento de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Se trata, por tanto, de situaciones muy diversas entre sí. En un caso, Santiago, con los otros 2 apóstoles, experimenta la gloria del Señor, lo ve conversando con Moisés y Elías, y ve cómo se trasluce el esplendor divino de Jesús. En el otro, se encuentra ante el sufrimiento y la humillación. Ve con sus propios ojos cómo el Hijo de Dios se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte. Ciertamente, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión de maduración en la fe, para corregir la interpretación unilateral triunfalista de la primera. Tuvo que vislumbrar que el Mesías esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad no solo estaba rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y debilidad. Ayer en un curso que se dio estos días en Yanaguara, decía el obispo que hay que enseñar es propio de la educación de los hijos, enseñar a sufrir. Si no, luego vienen muchas decepciones. El sufrimiento entra dentro de la manera que tiene Dios de guiarnos. El amor hace sufrir, sufrir también, ¿no? Hay que aprender a sufrir y nos ayuda.
nos ayuda el sufrir, nos va educando, nos va guiando por el buen camino. La gloria de Cristo, es lo de Jesús, se realiza precisamente en la cruz, participando de nuestros sufrimientos. Esta maduración en la fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en Pentecostés, de forma que Santiago, cuando llegó el momento del testimonio supremo, no se echó atrás. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Agripa, como hemos escuchado en la primera lectura, nieto de Herodes el Grande, como nos informa San Lucas, por aquel tiempo echó mano a algunos de la iglesia para matarlos e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. La concisión de la noticia, que no da ningún detalle narrativo, póneme de manifiesto, por una parte, que para los cristianos era normal dar testimonio del Señor con la propia vida, era normal. Y por otra parte, que Santiago ocupaba una posición destacada en la iglesia de Jerusalén, entre otras causas, por el papel que había desempeñado durante la existencia terrena de Jesús. Es lo que nos dice, ¿no?, la primera lectura, ¿no? En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Qué bonito, daban testimonio. Era algo normal dar testimonio con la vida. Una tradición sucesiva que se remonta al menos a San Isidoro de Sevilla habla de una estancia suya en España para evangelizar esa importante región del Imperio Romano. En cambio, según otra tradición, su cuerpo habría sido trasladado a España, a la ciudad de Santiago de Compostela. Ese lugar se convirtió en objeto de gran veneración y sigue siendo meta de numerosas peregrinaciones, no solo procedentes de Europa, sino también de todo el mundo. Así se explica la representación iconográfica de Santiago en el bastón del peregrino y el rollo del Evangelio, características del apóstol itinerante y dedicado al anuncio de la buena nueva y características de la peregrinación de la vida cristiana. Por consiguiente, de Santiago podemos aprender muchas cosas. La prontitud para acoger la llamada del Señor, incluso cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. El entusiasmo al seguirlo por los caminos que Él nos señala, más allá de nuestra presunción ilusoria. La disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Así, Santiago el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él, que al inicio había pedido a través de su madre, como hemos escuchado en el Evangelio, sentarse con su hermano junto al Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la pasión, en compartir con los apóstoles el martirio. A través de su madre, fueron muy astutos Santiago y Juan para pedirle por medio de su madre a Jesús, pero fue el primero en beber el cáliz. Y al final, resumiendo todo, podemos decir que el camino no solo exterior, sino sobre todo interior, desde el monte de la transfiguración hasta el monte de la agonía, simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, como dice el Concilio Vaticano II. Siguiendo a Jesús, como Santiago, sabemos incluso en medio de las dificultades que vamos por el buen camino.
reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.